curso de probabilidad, acompañándolos en su proceso académico. Entonces, pues ya damos inicio y contamos con la participación de bueno, ya de varios estudiantes. Muchas gracias. De antemano les recuerdo el protocolo de inicio. Si pueden en el momento cambiar su nombre, recuerden que se indica en la invitación que tiene que ir primero el centro, luego de qué parte son y su nombre completo para poder seguir el protocolo de ingreso. Bueno, listo. Eso era para recordar. Ahora sí, aquí el profe Javier nos ha compartido también los links de asistencia para que los tengan ahí a la mano para poder registrar su asistencia. Bueno, ahora sí, empezamos con el desarrollo del tema. Voy aquí a darle a ocultar. Listo, entonces el día de hoy estamos llevando a cabo el CIPAS número 2, ¿verdad? Hace 8 días hicimos nuestro primer CIPAS, donde hablamos de los elementos básicos de probabilidad, los conceptos básicos, ¿verdad? La construcción y el entendimiento de un diagrama de árbol, cómo determinar y identificar y concluir con el espacio muestral, como entendido como un conjunto de eventos, ¿verdad? O un conjunto de momentos a partir de un experimento desarrollado, ¿verdad? Entonces, hace 8 días aprendimos cómo agrupar esos subconjuntos en un espacio muestral, determinando el número de probabilidades. Hoy vamos a dar continuidad al ejercicio 2 de la guía, que se basa ya en la aplicación de la probabilidad y la utilización de métodos de técnica o técnicas de conteo para poder entender y poder complementarlo al tema de probabilidad. ¿Listo? Entonces hoy pues vamos a tratar esos temas, técnicas de conteo, ejercicios de probabilidad y técnicas de conteo, recordando en primer lugar cuáles son, que es el principio de adición, de multiplicación, combinaciones y permutaciones, que es los que más se aplican en la guía. Entonces vamos a desarrollar algunos ejercicios importantes para poder ustedes entender cómo desarrollar su esquema, su ejercicio. Listo. Y también para tener en cuenta, ya el próximo miércoles llevaremos a cabo nuestros siguientes CIPAS, donde hablaremos de probabilidad condicional y teorema de Bayes. Y finalmente, dentro de 15 días, o sea, el 11 de mayo, será nuestro último CIPAS de este primer momento. Y podemos socializar las dudas que hayan surgido de los temas anteriores y ya llevar a cabo un ejercicio de aplicación y un repaso ya para la finalización de su trabajo, ¿cierto? Porque recordemos que el ejercicio, el trabajo ya se entrega a más tardar el 15 de mayo. Hay que tener en cuenta que este trabajo también se ha llevado de manera colaborativa, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Que dentro del grupo que ustedes están en el foro, todos debieron haber participado, iniciando con la postulación de la letra a trabajar y el rol el cual iban a desempeñar según la guía de actividades. Desafortunadamente, en este momento, más o menos el 30% ha participado diciendo su letra y enviado avances. Entonces yo los quiero invitar a todos que quien no haya participado en el foro por primera vez o quien no haya enviado avances, por favor, urge que vayan al foro para que digan, yo voy a trabajar con la letra B, C o D. No tienen que repetir la letra de un compañero que ya haya trabajado. Entonces, antes de contribuir con su letra, revisen todo el foro de principio a fin y vean sus anteriores compañeros con qué letra empezaron a trabajar para no repetir, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Y en segundo lugar, enviar los avances. Con gusto nosotros, la red de tutores de probabilidad, estamos revisando constantemente sus avances y poder tener una realimentación fructífera a tiempo para que ustedes puedan corregir lo que enviaron y poder seguir avanzando y no dejar todo a última hora. Entonces, es un llamado de atención o más bien una alerta que les doy a todos para que por favor estamos a tiempo de que envíen avances y poder corregir a tiempo esos pequeños detalles. Ya por lo menos a estas alturas, en esta semana,
ya deben estar enviando avances del ejercicio de la semana pasada, ¿cierto? Porque ya vimos ese CIPAS, complementándolo con la lectura. Hoy vamos a llevar a cabo el ejercicio 2, entonces esta semana ya deben terminar el ejercicio 2, envían los avances, les corregimos y así vamos construyendo nuestro trabajo para que ya al finalizar todos agrupen su trabajo y formen un solo informe. Pues si lamentablemente no hubo mucha participación, pues ya las personas que participaron, pues ya envían su trabajo y ya se tiene en cuenta que estuvieron en la mejor disposición para trabajar colaborativamente, pero no se logró el objetivo. Entonces no se preocupen para esas personas que enviaron su trabajo de manera individual esperando que otros compañeros respondieran. Les vamos a calificar igual como si lo hubieran hecho de manera colaborativa. Así sea, habrán 2 personas que van a estar ahí atentos. Esperemos. Listo. Ahora sí empecemos con el tema. La probabilidad y tabla de contingencia. Ya esto hace parte del ejercicio 2, en donde nos preguntan exactamente cómo hallar la probabilidad de un evento en específico a partir de una tabla de contingencia. Recordemos este ejercicio. Esta tabla de contingencia que nos comparte la guía, en donde, ¿qué está sucediendo? Que estamos agrupando varios elementos a partir de un experimento aleatorio, ¿sí? En donde se encuestaron 500 personas de diferentes ciudades, ¿sí? Diferentes ciudades del país y se encuestaron con las siguientes preguntas y se categorizó la información por edades, ¿sí? Y el tipo de vivienda y si contaban con servicios públicos o no. Ya la gran mayoría ya saben de qué se trata eso, ¿verdad? Entonces, pues no es necesario enfatizar. Pero sí, Estoy compartiendo pantalla, no me sale. sí, estoy compartiendo pantalla. Por favor, ¿me confirman? No, no me sale, a mí no me sale. ¿A ti no te sale? ¿Y los demás? Profe, es que todavía se ve los, como en Se ven el solo los Teams, nombres, los que están en se la ve en el llamada. Teams, o sea, se ve la reunión como tal, no se ve la presentación. Ay, ya, ¿y por qué me dicen hasta ahora, muchachos? Yo pensé que ya estaban viendo mi pantalla. Ay, perdón. Gracias por frenarme, porque si no iba a continuar. Un segundito, soluciono la situación. A ver, un segundito. Según yo le di compartir pantalla completa. Listo, a ver, compartir. En este momento se ven ustedes, ¿cierto? Bueno, Sigue igual. se ven ustedes. En este momento se deben ver ustedes, ¿cierto? Sí, solamente nos vemos nosotros. Listo, ok. Y están viendo el chat, lo mejor dicho, lo que estoy haciendo, que estoy revisando el chat. Entonces aquí estoy viendo el aporte de José Miguel Botina. No, José Miguel, el ejercicio 3 está programado para el siguiente CIPAS, ¿listo? O sea, para dentro de 8 días. Hoy hablaremos específicamente del ejercicio 2. ¿Listo? Wilmer dice, yo realizaba aportes, pero la tutora no realizaba la reglamentación. Ok, Wilmer, por favor, sé insistente en el envío del avance, ¿sí? Al correo electrónico, a todos los medios, así como yo les envío o nosotros les enviamos sus mensajes de invitación al CIPAS y demás, tú también haz lo mismo. Compartes tu trabajo, tus avances al correo electrónico, al Skype, porque nosotros compartimos el Skype, al foro y en algún canal de comunicación, tu tutora te responderá. Bueno, Wilmer, entonces para que lo tengas en cuenta. ¿Listo? Pero sé insistente. Y pues bueno, ahí estaremos atentos. Bueno, listo. Ok, me regreso a la presentación y por favor me confirman que estén viendo ahora mi presentación. Ahora sí. ¿Ahora sí? Listo, perfecto. Ok. Bueno, lo que les estaba diciendo eran los temas a tratar, aquí de manera escrita, lo que les dije de la programación de los CIPAS, la fecha límite de entrega y ahora sí, el ejemplo de la probabilidad y tabla de contingencia. Entonces, me regreso a mi pluma. Y bueno, entonces les estaba diciendo que ya tenemos aquí la tabla de contingencia, que ya estamos familiarizados todos con ella y nos preguntan cómo hallar la probabilidad de tener vivienda familiar o propia en tercera edad.
¿sí? O sea, nos están hablando de un evento específico a partir de este experimento aleatorio. Entonces, acá recordando que se agrupan por diferentes categorías, según vivienda, según si tienen o no servicios completos y categorizados por edad. Recordando que están organizados en una terna ordenada, comenzando por la edad. Por ejemplo, J. J significa que es joven, puede ser M o T, ¿sí? Indicando la edad. Luego, A, que significa A de arriendo, o sea, empezamos con la edad, luego el tipo de vivienda y finalmente si cuenta o no con servicios. Entonces, esto es una terna ordenada para los que tienen dudas, que lo hablamos la clase pasada. ¿Sí? Esa es una terna ordenada en donde se menciona la edad, el tipo de vivienda y si cuenta con servicios o no. ¿Listo? A eso hace referencia. Entonces siempre debemos hablar de manera categorizada y jerárquica para organizar nuestra información. Pero bueno, eso es para más que todo el espacio muestral y la construcción del diagrama de árbol, ¿sí? Eso era para recordar. Pero bueno, en este caso ya nos están diciendo, haya la probabilidad de tener vivienda familiar o propia. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer ahí? Especificar el evento. ¿Cuál es el evento, muchachos? Tener vivienda familiar o propia. Entonces nos están hablando solamente de la vivienda familiar y la vivienda propia, ¿sí? La vivienda de tipo arrendada, por el momento, la descartamos. Solo nos concentramos en estas dos, que es lo que señalo en el cuadro. Ahora, hallar la probabilidad de tener vivienda familiar o propia en tercera edad. Ahora descartamos las edades y solo nos concentramos en la tercera edad. ¿Listo? O sea que en conclusión el rectángulo me está resaltando lo que por el momento me interesa para calcular la probabilidad en ese evento específico. ¿Sí? Entonces, para calcular la probabilidad, ¿qué hago? Determinar el evento específico, lo que acabamos de hacer. ¿Listo? Y nos basamos en esas condiciones que nos dieron. Entonces, ¿qué significa 19? ¿Quién me quiere responder? ¿Qué significa 19? Empezamos a sumar. ¿Qué significa 19? ¿El Para total de ustedes. probabilidades? No, el 19. Ese 19 son las personas de la tercera edad que viven en vivienda familiar con servicio. Excelente. Entonces, mira, 19 es esta partecita, ¿cierto? ¿Y qué nos dice esta partecita? Que es vivienda familiar, primero que todo, en tercera edad. O sea, es una persona encuestada de tercera edad, ¿sí? Que está en vivienda familiar y que sí cuenta con servicios públicos, ¿listo? Entonces, esta es mi primer suceso. Una persona de tercera edad que vive en vivienda familiar y que cuenta con servicios públicos. Este 19 es eso, ¿listo? ¿Mejor entendido? Ahora, ¿qué es este 11? Tercera edad, o sea, 11 personas de tercera edad que no cuentan con servicios completos. Que no cuentan y que viven vivienda familiar. Perfecto, Bien, listo. familiar. Excelente. ¿Y por qué coloco vivienda familiar? Porque es lo que me están diciendo, ¿cierto? La probabilidad de tener vivienda familiar, por eso lo estoy sumando. Ahora, también sumamos la propia en tercera edad, o sea, empezamos con el 14. ¿Qué es el 14? El 14, lo mismo, es las personas de tercera edad que viven en vivienda propia y que sí cuentan con servicios públicos. Y finalmente el 6, aquí lo tenemos, las personas de tercera edad que no cuentan con servicios públicos, pero sí viven en vivienda propia, ¿sí? Lo hacemos categorizando esas 4 cosas importantes. Entonces, ¿qué hacemos? Sumar el total de esa condición que nos piden. ¿Y cuál es la suma? Sumen en sus calculadoras. ¿Tienen a la mano sus calculadoras? Aquí yo tengo la mía, porque ahorita vamos a utilizar mucho la calculadora. ¿Cuánto les da esa suma? Confirmen, por favor. 50. 50, perfecto. Esa suma es 50, o sea que esta suma es la probabilidad, no, es la suma de todas las categorías que me piden de la tercera edad de vivienda familiar propia que cuentan o no con servicios. ¿Listo? ¿Entendido por qué ese 50? Sí, señora. Listo. Esto de la muestra que cumple la condición. Excelente, esa es la conclusión. Muy bien. Entonces,
Esa es la muestra que cumple con esa condición. Ahora, 500. ¿Quién me puede decir qué significa 500? El 500 es la cantidad de gente que se encuestó, todos en total. Excelente. Todo, el total. Entonces, siempre cuando calcule probabilidad, tengo en cuenta en el denominador el total del espacio muestral, ¿cierto? Entonces, como lo dicen en la fórmula al inicio, es la probabilidad se calcula con el evento específico dividido el total del espacio muestral. Y eso les da un valor de 0,1. Y si lo multiplicamos por 100, ya da un valor de 10%. Yo les enfatizaba mucho a mis estudiantes de que la probabilidad se expresa en una escala de 0 a 1. O sea, es importante que mencionen el valor de 0,1 o 0,5 o 0,6, ¿sí? Entonces, así lo pueden dejar. Ya quien quiere convertirlo a porcentaje, bueno, pero es un dato extra. Pero cuando ustedes quieren determinar la probabilidad real, es en escala de 0 a 1. Ya el porcentaje es complementario. Listo. ¿Entendido este primer ejercicio para determinar la probabilidad? Sí, entendido. Excelente. Bueno, ahora continuemos. Hallar la probabilidad de tener vivienda familiar y contar con los servicios completos en tercera edad y adultez. Es un segundo ejemplo, ¿sí? Ya estamos teniendo en cuenta otras condiciones, pero si se dan cuenta, hay un y, que es un conector que de manera probabilística, por decirlo así, utilizamos este símbolo. Este símbolo no es una N. Este símbolo no es de intersección en conjuntos. Intersección. Esta N es de la representación de la palabra, o perdón, de la letra I, ¿sí? Entonces, tener vivienda familiar y contar con servicios completos, ¿sí? Entonces, esa es la escritura para hacer nuestros ejercicios de probabilidad. Acá lo teníamos de manera escrita total, ¿cierto? En cambio, aquí ya lo tenemos con la escritura de probabilidad específica. Entonces, probabilidad, siempre coloco P, abro paréntesis y las condiciones que me piden. Si en algún momento un ejercicio, en vez de N, les aparece U, no es la letra U, ni es unión de conjuntos, es el símbolo de O, ¿listo? O. Entonces, hallar la probabilidad de un niño o un adulto que viva en vivienda propia, ¿sí? La diferencia, en cambio, aquí nos están diciendo I, que es el símbolo de intersección en conjuntos. Bueno, entonces, ese lenguaje es importante que se vayan acostumbrando, porque más adelante haremos muchos ejercicios en donde ya no vamos a ver la palabra probabilidad, no, sino ya P, paréntesis, F, N, por decirlo así, S. Y tenemos que entender qué significa esa escritura. ¿Listo? Entonces, bueno, ya lo estamos representando así. Probabilidad de vivienda familiar y contar con servicios públicos de tercera edad y adultez. ¿Listo? Entonces, esta es la escritura ya real. ¿Y qué significa ese? Ese es el símbolo del espacio muestral. ¿Listo? Y ahora sí nos especificamos en el ejercicio. ¿Por qué 30 y por qué 19? ¿Por qué los estoy sumando? Porque 30 significa la persona en edad adulta, miren, mayor, ¿sí ven? Mírenlos acá, ¿sí ven? Entonces la edad mayor es este primer valor y que lo coloco acá, y la tercera edad que lo coloco acá. Entonces, si yo sumo estas dos, significa que estoy sumando ambas categorías de la edad. ¿Y qué significa 30 más 19? Que estas personas tienen la condición de vivir en vivienda familiar y que cuentan sí o sí con servicios completos públicos. ¿Listo? Entonces me concentro en esta categoría y por eso la resalto. En conclusión, sumo las dos. 30 más 19 y divido 500, que como lo dijeron anteriormente ustedes, es el total de número de personas encuestadas. Hago el ejercicio, hago el cálculo y ¿qué me da? Pues que la suma es 49 y resuelvo totalmente el ejercicio y me da un valor de 0,098. Que bueno, lo quiero expresar en porcentaje, muy bien, y me da un valor de 9,8%. En conclusión,
9,8% o 0,098 es la probabilidad de las personas de tercera edad y adultez que cuentan con servicios públicos y que viven en vivienda familiar. ¿Sí bien? Entonces, esta es la forma, muchachos, de calcular la probabilidad de un evento específico en una condición específica de un experimento aleatorio. ¿Vamos bien? ¿Todos me escuchan? ¿Vamos bien? Sí, vamos ¿Alguna bien. pregunta? Listo, perfecto. Vamos ahora a lo que es un poco más complejo. Listo. Entonces, vamos a lo que vamos un poco más complejo, que es técnicas de conteo, las famosas técnicas de conteo. ¿Para qué me sirven las técnicas de conteo, muchachos? Pues para contar cosas. Bueno, uno está acostumbrado cotidianamente a contar ciertas cosas. Bueno, ¿cuántas naranjas necesito comprar para mi familia que me está visitando hoy de otro lugar? Ay, que vinieron 20 personas, entonces necesito comprar 20 naranjas. Voy al supermercado y empiezo a agrupar mi fruta. Ahora, ¿cuántas personas perdieron química el año pasado en el colegio Tomás Carrasquilla? Bueno, entonces empiezo a contar todos los cursos y todos los estudiantes que perdieron química. ¿Sí? Entonces, esos son ejemplos sencillos de cuando utilizamos las técnicas de contar a nivel básico. Pero ahora nos resulta más difícil cuando nos dicen, bueno, determinemos el conjunto de posibilidades de una persona cuando saca sus monedas al azar y pueden sacar solo 2 de 200 pesos, ¿cierto? Hijo de chica, ya está más difícil la situación, ¿cierto? Empezamos a decir, ¿qué debo hacer? ¿Por dónde debo empezar? ¿Cierto? Eso nos ayuda a las técnicas de conteo, a determinar esa manera matemática para agrupar un conjunto y poder determinar las maneras o el número de posibilidades que tengo para sacar un determinado elemento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se definen las técnicas de conteo? Son métodos de probabilidad para contar el número posible de arreglos de un conjunto o varios conjuntos de objetos. ¿Sí bien? Sirven para determinar el número de elementos necesarios o eventos fundamentales para el cálculo de probabilidades. Ambas definiciones son lo mismo. Entonces, en conclusión, las técnicas de conteo son técnicas, ¿sí? Son técnicas que nos ayudan a saber más rápido cuántas posibilidades hay de que un evento A o un evento B ocurran, ¿sí? Entonces, para eso tenemos 4 técnicas. Bueno, antes de hablar de las técnicas, esas técnicas de conteo se dividen en 2, de manera gráfica, al elaborar diagramas de árbol, ¿sí? Porque los diagramas de árbol nos permite determinar de manera cuantitativa el número de subconjuntos de un espacio muestral, ¿bien? Y para ello hago una lista de posibilidades. Pero ahora vamos al cálculo de dicho número sin armar listas, basándonos en ecuaciones puras. Entonces nos vamos a basar en varias ecuaciones para poder aplicar las diferentes técnicas de conteo. Entonces, como les dije al principio, hay 4 técnicas importantes, que son el principio de adición o también llamado suma, que son la multiplicación, que son la permutación y la combinación. ¿Listo? Nos vamos a basar en esos. Hay otros nombres que reciben estas técnicas, que variaciones, ¿sí? Y otras que en este momento se me olvidó. Pero en este caso, hoy hablaremos de estas 4 fundamentales, ¿sí? Y las variaciones son las mismas permutaciones, ¿sí? Ya los vamos a ver. Entonces, vamos adelante. Entonces, vamos con la primera técnica de adición. La primera técnica de adición es como su nombre lo dice, vamos a sumar. Entonces se basa únicamente en la suma de posibles opciones que tenemos de elegir algo en específico. Entonces nos vamos a dedicar a sumar esas posibilidades, esas opciones que tengo. El primer ejemplo, supongamos que queremos viajar a Medellín desde Bogotá y tenemos las siguientes opciones en el mismo horario. ¿Sí? Queremos ir a Medellín a las 10 de la mañana a arrancar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la primera opción?
un avión para que nos lleve y dure 1 hora o menos el viaje, ¿cierto? Tenemos la posibilidad de 2 buses de diferentes empresas, ¿sí? Que nos llevan a Medellín. O también a rentar un taxi o un carro particular. Entonces aquí tenemos estas opciones. Ahora la pregunta, ¿cuántas opciones diferentes tengo de viajar? Entonces empezamos a decir, bueno, tengo el taxi, tengo el avión y tengo los 2 buses. ¿Cuánto sería en total? Sumándolos, las opciones. 4. Así es simple, excelente. Entonces sumo detalladamente 1 más 2 más 1 y eso es igual a 4. En conclusión, el principio de adición solo se basa en sumar las posibles opciones que tengo para elegir un evento, algo en específico. Y ya ustedes de esas 4 opciones, ustedes dicen, bueno, yo quiero llegar súper rápido porque es urgente que esté allá en 1 hora, listo, un avión. O bueno, solamente voy de viaje y quiero conocer otros pueblos, entonces me voy en un bus que viaje pueblo por pueblo antes de llegar a Medellín, ¿cierto? Entonces, ustedes cotidianamente eligen su mejor opción, de acuerdo a sus necesidades. ¿Listo? Bueno, ahora continuamos con el siguiente principio la siguiente técnica de conteo, que es el principio de multiplicación. Las definiciones a veces nos enredan. Nos vamos directo con los ejemplos para entender mejor y con eso concluimos la definición. ¿Listo? Llegamos primero al ejemplo. Miren, muchachos, contamos con estas prendas de vestir. ¿Qué tenemos? Un pantalón, perdón, me atrasé. Un pantalón de color blanco, un pantalón de color gris y un pantalón de color negro. Asimismo, tenemos una camisa de color gris, una camisa de color roja y una camisa de color azul. Entonces, esas son lo que nuestro armario tiene, no tenemos más. Y tenemos 2 pares de zapatos. Entonces, queremos ir a una fiesta. ¿Cuántas opciones tengo de vestirme con estas prendas? Entonces, para eso utilizamos el principio de multiplicación. ¿Cómo lo hacemos? De manera gráfica. Nos ayuda, nos facilita determinar el número de posibilidades, el número de opciones que tengo para vestirme para la fiesta del año. Entonces partimos de las camisetas. Tenemos 3 camisetas, ¿verdad? Y cada camiseta tengo una opción diferente para combinar. La camiseta gris con el pantalón gris, la camiseta gris con el pantalón negro y la camiseta gris con el pantalón blanco. Ustedes eligen la mejor opción. Listo. La segunda, por la segunda camisa, la camisa azul con el pantalón gris, ¿verdad? La camisa azul con el pantalón negro y la camisa azul con el pantalón blanco. Ya tenemos una otra posibilidad. O finalmente la camisa roja con el pantalón gris o con el pantalón negro con el pantalón blanco, ¿sí? Asimismo, no podemos ir descalzos, ¿verdad? Tenemos ahora 2 opciones complementarias con los zapatos. Entonces tenemos esa opción con zapatos en cada una de ellas. En conclusión, ¿cómo aplicamos nuestro principio de multiplicación? Pues empezamos por las camisas. ¿Cuántas camisas tengo? 3. Entonces acá colocamos 3, ¿cierto? ¿Cuántos pantalones tenemos en total? No las combinaciones, sino ¿cuántos pantalones tenemos? 3. Entonces aquí colocamos 3, como dice la tablita, ¿sí? Entonces ya tenemos el resumen de pantalones y camisas. Ahora, ¿cuántos pares de zapatos tenemos? 2, ¿verdad? Entonces ya reuniendo todas esas posibilidades que hay de las diferentes prendas, pues ya hacemos la multiplicación de las 3 posibilidades. ¿Y cuánto es 3 por 3? 9. Y 9 por 2, 18. ¿Cuál es el resultado final? 18, ¿sí? Entonces, en conclusión, siempre tenemos que definir una conclusión, ¿cierto? En cada ejercicio. En conclusión, tenemos 18 posibilidades para vestirme para el día de la gran fiesta, ¿sí? Con estas prendas de vestir, ¿sí? Entonces, ¿que mi armario está vacío? No, miren, tengo 18 posibilidades de combinar una cosa con la otra. ¿Que no me gusta ninguna combinación? Ya es otra cosa. Pero tengo 18 opciones, ¿sí? Para ustedes, ¿cuál es la mejor opción, caballeros? ¿Depende del clima o qué? ¿Cuál es la mejor combinación?
Caballeros, ¿me escuchan? Están respondiendo por el chat, profe. Ah, está respondiendo por el chat. Ay, Dios. Recuerden, muchachos, que me demoro ver el chat porque ¿qué? Porque estoy directo en la presentación, pero aquí están diciendo las 3, aquí gris. Ah, bueno, aquí dice Cristian, gris con zapato negro. Listo, perfecto, muy bien, gris con zapato negro. Y para ti, Marta, ¿cómo te gusta ver más a un hombre? ¿Con qué combinación? Me gusta el azul y el gris. Ah, sí, perfecto, ¿sí? Entonces, así como en el anterior, tenemos nuestros propios gustos y por eso definimos la mejor opción de las 18 posibilidades que tengo, ¿sí? ¿Sí? A mí me gusta, por ejemplo, el color rojo. Ah, bueno, el color rojo con el negro y con el zapato negro, ¿sí? Entonces, cada quien tiene sus propios gustos, así como el modo de viajar a Medellín, ¿sí? Entonces, para eso se hacen las técnicas de conteo, para totalizar todas las opciones que tengo y yo elegir la mejor, ¿sí? Dependiendo de mi gusto o dependiendo de mis necesidades. Listo, vamos con este siguiente ejemplo, aplicando el principio de multiplicación. En el departamento de recursos humanos, imagínense que están en una empresa y ustedes son los jefes de personal. Entonces, en el departamento de recursos humanos se tienen tres puestos vacantes. Uno para jefe de almacenes, otro para el área de contabilidad y uno más para el área de intendencia. Después de una semana de entrevistas, se tuvieron 5 prospectos para jefe de almacén, 10 para contabilidad y 8 para intendencia. Con toda esta información, ¿cuántas maneras yo tengo para hacer las 3 posibles contrataciones? Entonces ustedes agrupan, empiezan a agrupar. ¿Qué tengo? 5 opciones para jefe de almacén, 10 para contabilidad y 8 para intendencia, ¿sí ven? Nos los dice el problema. Entonces, ¿qué hago? Pues multiplicar todo eso. Entonces, ¿qué hago? Multiplicar 5 por 10 por 8 y da un valor de 400. Confirmen en sus calculadoras. ¿Sí ven? Entonces, el principio de multiplicación y adición son muy elementales y nos ayudan mucho a comprender para totalizar las opciones que tengo y yo elegir la mejor. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con estas dos primeras técnicas de conteo? ¿Vamos No, bien? señora. Listo, ok. Gracias, Marta. ¿Alguien? ¿Todos vamos bien? Cristian Pardo, adelante. ¿Me escuchas? Sí, señor. Discúlpame, ¿cómo logro identificar? Discúlpame la pregunta. Si es por adición o es por multiplicación. Es decir, si quiero jugar el chance y son 9 cifras y lo juego con, no sé, el astro luna, digamos, sí, que toca con el signo y son 12 signos. Entonces, como números son 9.999, entiendo, sí. Y signos son 12, eso los multiplico, ¿sí? Para saber, o sea, Sí, poder tú totalizar. agrupas, exacto, tú agrupas todas las opciones que tienes, todos los resultados que tienes o las posibles opciones que tienes, las agrupas y las multiplicas y ahí ya totalizas todas las opciones. Pero para eso hay otras dos técnicas que vamos a ver y te darás cuenta de que se emplearán esas otras dos técnicas para responder a tu pregunta del chance. Si te das cuenta, en estas dos primeras de adición y de multiplicación son números pequeños, fáciles de contar, fáciles de agrupar, ¿cierto, Cristian? Pero como tú dices, hay muchas opciones ya para jugar el chance. ¿Cuál utilizo? Ahí vienen las otras dos técnicas y tú me responderás al final de la presentación con cuál te quedas para poder responder a tu pregunta. Bueno, Vale, gracias. listo, Cristian. ¿Alguien más tiene preguntas sobre la adición o la multiplicación? ¿No? ¿Vamos bien? Listo, ok. Estaban sencillitas, ¿cierto? Estaban sencillitas. Entonces, bueno, vamos con la siguiente. Combinación o combinaciones. Se define como un arreglo de elementos en donde no nos interesa el lugar o la posición que ocupan los mismos dentro del arreglo. Nos interesa formar grupos y el contenido de los mismos. ¿Ya te estás respondiendo la pregunta, Cristian? ¿Sí es? Aquí ya tienes las opciones de hacer varios arreglos y sacar varias combinaciones, sin importar el orden. ¿O importa el orden, Cristian?
Pues en el chance creo que sí, porque el último debe ser el signo zodiacal. Ah, listo, ¿sí ven? Entonces hay otra técnica que sí importa el orden y ahorita vamos a ver cuál es. En este caso, se basa en la agrupación de muchos arreglos, pero no me interesa saber el orden. Por ejemplo, tengo una combinación en mi mesa de frutas y quiero desayunar con algo delicioso, siempre hablando de comida, ¿cierto? Así mismo hace 8 días y hasta ahora. Bueno, tengo la opción de papaya, fresas, uvas, banano, etcétera, ¿cierto? Tengo muchas opciones de frutas. Entonces, ¿cuántas maneras tengo yo de desayunar cada día? Pues muchas formas, ¿cierto? Porque hay muchas frutas. Entonces, la combinación o la técnica de conteo de combinación me permite agrupar esos elementos y poder totalizar las opciones o las maneras que tengo para desayunar todo, cada día, ¿cierto? Entonces, enfatizo, no importa el orden, no importa si primero como el banano, luego la papaya, luego el mango, ¿no? O el mango, luego la fresa y luego la uva, ¿cierto? O sea, en términos generales y de nutrición, uno lo puede complementar con algunas de esas porciones, pero no importa el orden, no es exigente en ese sentido. Entonces, por eso, al no importar el orden, empleo esta técnica de combinación o combinaciones, ¿listo? ¿Y cómo es su fórmula? NCR, que representa N es el total de datos que tenemos, ¿sí? C, la letra C mayúscula, es la combinación y R es la muestra de datos específicos. ¿Listo? Ya vamos a ver ejemplos para poder aplicar esta formulita. ¿Listo? ¿Y qué significa el signo de admiración, muchachos? En lógica matemática nos han dicho, ese signo de admiración es el factorial de un número. ¿Y qué significa el factorial de un número? ¿Alguien sabe? Nuestros ingenieros. Pues no ¿Lo sé pueden cómo se diga. Factorizar. factorizar? ¿Qué vas a decir? ¿Marta? Creo que habló Marta. Es Paula. Paula, perdón, Paula. Dime, Paula. Pues es multiplicar ese número hacia abajo. Es decir, por ejemplo, si es 5 factorial, entonces es multiplicar 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Exacto, entonces para todos. 5 factorial, como dijo Paula, muy bien dicho, excelente. No es un simple 5. Un 5 factorial es descomponer como factores, como lo dijeron ahorita también. 5 por el mismo número, lo multiplico por el número que sigue abajo, por 4, luego por 3, luego por 2 y luego por 1. Bueno, igual 5 por 1 a 5. Entonces, esto es descomponer en factores el número. Y 5 factorial es equivalente a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. O sea que 5 factorial, ¿a qué es igual? ¿Qué me quiere decir? Utilicen sus calculadoras o mentalmente. ¿Cuánto es 5 por 4? 20. 20. 20 por 3. 60. 60. 60 por 2. 120. Excelente. Excelente. O sea que 5 factorial es 120. ¿Listo? ¿Todos entendieron qué significa ese simbolito? Ahora el problema viene cuando son números grandes, ¿sí? Cuando son números extremadamente grandes y por eso ya he recibido algunas preguntas con anterioridad de si está bien o no. Nos queda la duda. Si se dan cuenta, multiplicamos, multiplicamos, multiplicamos. Se basa en el principio también de la multiplicación, pero nos va a dar valores muy grandes. Por ejemplo, imagínense descomponer el valor 500, ¿sí? O 175, que es una de las preguntas de la guía, ¿sí? Entonces, si ustedes determinan bien la ecuación, se darán cuenta que 175 es un número factorial y que 175 es equivalente a 175 por 174 por 173 por 172 y así hasta llegar a 1, ¿sí? Resulta ser complejo, ¿verdad? Pero hay unos métodos que vamos a estudiar en esta clase que nos ayudarán a facilitar ese trabajo. Bueno, yo al principio estaba como ustedes, o sea, ¿cómo multiplico todo eso? Así números pequeños, súper bien, con Excel, súper bien, pero ya hay un momento en que yo coloco un valor por encima de 100 y ya me lo plantea como error la calculadora o en Excel, ¿sí bien? Entonces, manualmente lo podemos hacer, pero nos tardaríamos mucho, ¿verdad? De que se puede,
solo que resulta ser tedioso cuando son números grandes. Pero bueno, vamos a mirar cómo se puede hacer y lo poco que les puedo enseñar, a ver si con eso quedamos satisfechos. Bueno, entonces en primer lugar me aprendo la ecuación. NCR es igual a n factorial dividido R, que es el número de muestras, por n menos R factorial, ¿sí? Entonces yo siempre tengo que analizar mi problema para poder emplear bien esta fórmula, ¿sí? Vamos con los ejemplos. Primer ejemplo. Principio de combinación. ¿De cuántas formas pueden agruparse los colores verde, amarillo y rojo si se agrupan de 2 en 2? ¿Sí? Imagínense que yo tengo una bolsita con 3 esferas, una de color verde, una de color amarillo y una de color rojo. Y empiezo a sacar de 2 en 2. ¿Cuántas formas tengo para agruparlas? Esa es la pregunta, ¿sí? ¿Cuántas veces? Entonces tengo la opción de combinar verde con amarillo, o verde con rojo, ¿cierto? O amarillo con rojo, o rojo con verde, ¿sí ven? O el mismo, bueno, no se pueden repetir, aquí no estamos repitiendo. Pero sí, muchachos, no importa el orden. No, únicamente nos preguntan cómo agrupamos de 2 en 2 estas esferas. ¿Sí ven? Por eso reiteramos, esta es una técnica de combinación porque no importa el orden. Entonces, ¿yo cómo calculo matemáticamente esas posibilidades? Entonces, aplico la fórmula que estudiamos ahorita al principio, ¿cierto? ¿Y cuál es el total de eventos? 3, ¿cierto? Tengo 3 esferas que se pueden combinar de manera diferente. ¿Qué significa R? La muestra de datos, ¿cierto? ¿Por qué 2? Porque nos están diciendo que se agrupan de 2 en 2. Entonces, mi muestra real de datos es 2. ¿Bien? Esa es la combinación y este es el símbolo de factorial. Entonces, aplico la fórmula. 3 es mi total de datos. Mi total de datos, ¿sí? Que es 3. O sea, que sería 3 factorial. ¿Cierto? Y 2 es el número de muestras. O sea, 2, porque nos están diciendo que queremos agrupar de 2 en 2. Y hago la operación interna del paréntesis, 3 menos 2, o sea, n menos r. ¿Sí? Factorial. Resuelvo la operación y ¿qué obtengo? Que 3 por 2 por 1 es lo mismo que decir 3 factorial. ¿Hasta ahí vamos bien? Y abajo, 2 factorial, que es 2 por 1, ¿sí? Por 1 factorial, que viene siendo 1 por 1, 1, que viene siendo lo mismo que decir 1, ¿sí? Entonces ya le estamos metiendo un poquito más de complejidad al asunto. Pero seguimos. Dime, ¿vamos bien? Sí, lo que pasa es que el 1, que lo tiene Sí. representado como entre paréntesis, 3 menos 2, eso equivale a 1, ¿sí o qué? Pero Sí, la exactamente. pregunta, ¿de dónde sale el 2 por 1? Ah, ¿De ya, dónde sale? perfecto. ¿De dónde salió el 2 por 1? Mira el Es de 2 aquí 2 factorial. factorial. Ah, Sí. ok, ya. Exactamente, ¿sí es? El 2 por 1 es el 2 factorial que está aquí, míralo. Ya ¿Ya? sé el engaño. Ese es el enganche, exacto. La unión. ¡Pam! Listo, perfecto. Ok. Digamos que ese 1 factorial sería 1 normal, ¿cierto? Uno normal, ¿sí? Pero Porque 1 por 1, 1. digamos que ¿Cierto? en un caso en el que quedara, no sé, abajo 3 factorial, ¿hay más adelante alguna forma como de cancelarlo Sí, o 3 no? Si por es 2 no, por 1. pues, Sí, podríamos cancelar los mismos valores, ¿cierto? Porque eso se trata, digamos que ahorita vamos a ver ejemplos con un número más grande, en donde podemos agruparlos para poder simplificar los que se repiten arriba y abajo, ¿cierto? Entonces sí, Paula, sí se puede simplificar. ¿El CIPAS cómo se llama? El CIPAS del ejercicio 2, CIPAS número 2 del ejercicio 2, que se basa en técnicas de conteo y probabilidad, ¿listo? Dairon. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Puedo hacer un ejemplo con un evento X? Ah, claro que sí, Wilmer. Empezamos con lo sencillo. Fíjense, primero hacemos un ejemplo sencillo y luego uno un poco más complejo basado en la tabla de contingencia de la guía. ¿Listo, Wilmer? No te preocupes. Que primero quiero que entiendan desde lo más fácil para ahora entender lo difícil. Esa es mi manera. Listo, entonces, ¿cuál es el resultado? 3 por 2
6 por 1, 6. Y 2 por 1, pues 2. Y 2 por 1, pues 1, ¿cierto? Entonces, en conclusión, 6 dividido 2, 3. O sea que en conclusión tengo 3 maneras de agrupar de 2 en 2 cada esfera de diferente color. ¿Listo? Este fue un ejercicio fácil. Ahora vamos a mirar las maneras de cómo calcular esas agrupaciones. Entonces utilizamos herramientas virtuales o la calculadora o el Excel. Una herramienta virtual que les aconsejo, muchachos, es el GeoGebra. ¿Listo? ¿Todos están familiarizados con el GeoGebra? ¿Saben de qué se trata? Cuéntenme su experiencia con GeoGebra, por favor. Es una para graficar. Para graficar, ¿cierto? Pero fíjense que también nos ayuda a determinar, matemáticamente hablando, los cálculos de probabilidad, ¿sí? Entonces, desde ya quiero que se familiaricen con esta página, muchachos, que es GeoGebra, y se encuentra en línea. Aquí les comparto el link, pero se los hago llegar en el chat, porque acá no puedo copiar la información. Entonces les voy a compartir, muchachos, el link para que puedan ingresar todos a GeoGebra y puedan ir conmigo en los ejercicios. Continúan, ¿listo? Entonces les voy a compartir el link para que ustedes ingresen a GeoGebra. ¿Listo? Uy, Dios, quedó grande. Sí, todos ya pueden entrar al link. Por favor, me confirman que puedan ingresar al link de GeoGebra Clásico. Si no pueden con el link, pues colocan en Google GeoGebra Clásico. Y aquí lo pueden visualizar. ¿Listo? Listo, continuemos. Entonces, nuestra primera herramienta que puede facilitarnos el trabajo de cálculo de combinaciones o permutaciones y demás es GeoGebra. ¿Listo? Y ahorita hacemos un ejercicio específico para que se den cuenta que es más sencillo de lo que creen. Pero sí, un poco largo. Es un poco difícil, como les digo, porque estamos hablando de números grandes. Listo. Y otra manera, mis muchachos, es con la calculadora científica. Aquí Profe, la perdón, un mayoría segundo. tenemos esta. Dímelo. ¿Cómo es que se llama el CIPA? El CIPAS se llama ejercicio 2. ¿Despliegan varias opciones o ustedes colocan de manera abierta el nombre? Toca escribir. Ah, listo. El CIPAS se llama CIPAS número 2 del ejercicio 2 de la tarea 2 sobre técnicas de conteo de probabilidad. Profe, ¿cómo es que es el apellido suyo? Vinci. Vinchira. V-I-N-N-C-H-I-R-A. Vinchira. Listo, gracias. Puse probabilidad. Señor. Yo puse probabilidad en TIPA. Sí, Sí, bueno, es que probabilidad es muy general. Si te das cuenta, estamos hablando de temas específicos en cada CIPAS. Entonces, probabilidad siempre vamos a ver. Hoy estamos específicamente hablando de técnicas de conteo, ¿listo? Tutora, una pregunta. Lo que pasa es que aquí los compañeros, la mayoría no tienen calculadora científica, entonces podrían usar una app por la Play Store. Ah, pues sí, excelente. Hay una en el celular, perfecto, que es la calculadora científica como app Hiper, en se el llama, celular. Hiper Scientific. Si quieres, comparto el link. Excelente, de una. Aquí estamos para apoyarnos todos con todos. Muy bien. A ver, compártelo pues. Ok, ya lo comparto. Listo, pero gracias. Entonces, en el celular, ustedes pueden descargar también la calculadora científica y eso les ayudará a facilitar su trabajo. Asimismo, en línea encuentran también la calculadora científica. Colocan en Google calculadora científica y le abren varias opciones, las trabajan y ustedes deciden cuál es la mejor. Cada quien maneja su propio estilo, ¿cierto? El mismo Excel. Listo, entonces esta es nuestra calculadora científica básica que la mayoría tenemos, eso creo. Y nos ofrecen unas teclitas especiales, que es Shift, NPR y NCR. ¿Ya estamos familiarizándonos con estas létricas? Hasta hoy podemos entender qué significan estas letras. N, datos totales, C de combinación y R de muestra de datos específicos, ¿bien? Asimismo, cuando coloco la tecla Shift,
Y con la tecla, la misma tecla ya me desprende NPR, que es número de datos, permutación, número de datos totales, permutación y R, que es la muestra de datos, ¿sí? Entonces ustedes ya pueden familiarizarse con estas teclas. Los que tienen calculadora científica, trabajenlas. Los que tienen GeoGebra, adelante. Vamos a desarrollar estos ejercicios con estas dos herramientas por el momento. Bueno, o con los que descargaron la app en el celular. Listo, continuemos. Entonces ahora sí vamos con un ejemplo un poquito más difícil, ya con una tabla de contingencia parecida a la de la guía, ¿sí? ¿Qué nos están diciendo en la tabla de contingencia? Que estamos hablando ya de personas que fueron encuestadas y se clasificó la información en edades, en práctica de un deporte, que en este caso es fútbol, baloncesto o tenis, y que estas se clasificaron en si participan o no a nivel nacional. ¿Sí ven? Es parecida a nuestra guía, ¿cierto? Entonces acá pues se cambiaron nomás las palabras, pero sigue conservando el mismo patrón. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Se están agrupando los que están, todos los que practican fútbol, que son 69 personas en este caso, los que practican baloncesto, que son 59, los que practican tenis, que son 59 también, para un total de 187 personas que practican deporte en general. ¿Listo? Entonces nos dice el primer ejercicio. Hallar la probabilidad de ser deportista niño, ¿cierto? Entonces nos concentramos solamente en los niños. Listo. Hallar la probabilidad de ser deportista niño y jugar tenis. O sea que nos concentramos en los niños, pero no cualquier niño, sino el niño que acá, que juega tenis, ¿cierto? Sin importar si está a nivel nacional, si participa a nivel nacional o no, pero sí que practica tenis en esta edad. Entonces, calculen la probabilidad. Es lo que hicimos ahorita. Calcula la probabilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Sumar los que sí participan a nivel nacional y los que no participan a nivel nacional. ¿Cuánto es 8 más 18? 8 más 10, pues 18. ¿Sí ven? Entonces, lo dividimos con el número total de datos, que es 187. ¿Sí ven? Entonces, 18 dividido 187 da un valor de 0.0963. ¿Listo? Que en términos de porcentaje sería 9,63%. Listo. Eso estaba fácil, pero ahora nos hacen la siguiente pregunta. La Federación Colombiana de Tenis desea incentivar económicamente a deportistas de esta escuela, que son niños y juegan tenis en este que son niños y juegan tenis en este momento. Se espera entonces beneficiar a 10 deportistas que cumplan con este perfil. Se parece a un problema de la guía. ¿Alguien leyó el problema, alguno de los problemas de la guía? Dicen, por ejemplo, hay un grupo de personas que no cuentan con servicios públicos. Entonces, determinamos todos los que no cuentan con servicios públicos. Eso da un total, ¿sí? Y aparte, ya tienen el total de las personas que no cuentan con servicios públicos en vivienda familiar, propia o en arriendo. Ya lo suman todo. Y luego, a partir de esas 175 personas, quieren beneficiar a 20, ¿sí? Que es el primer ejercicio de la letra A. Entonces, quieren beneficiar a 20 personas de esas 175. Les quieren dar un subsidio, por ejemplo. ¿Sí? Eso es parecido a este problema, muchachos, en donde quieren incentivar a 10 deportistas que cumplan con el perfil. En este caso, ¿cuál es el perfil? Que sean niños y que jueguen tenis. ¿Sí? Entonces, ya sacamos nuestros dos datos principales. ¿Cuáles son los datos principales en este caso? Leemos, analizamos y determinamos los datos principales. Resaltamos. Voy a utilizar mi resaltador estrella. Mis datos principales son 10 deportistas, que es lo que quiero tener en la muestra problema, ¿cierto? O sea, a lo que quiero beneficiar, a los niños que quiero beneficiar. Y nuestros datos totales. ¿Cuáles son nuestros datos totales? ¿Son estos 187? ¿Ustedes qué creen?
No, profe, no son esos. No son esos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los datos totales en este caso? Son los que cumplen el perfil. Excelente. Entonces, para analizar este problema, tiene que cumplir el perfil. Entonces, ¿cuáles son los datos totales? Los que cumplen el perfil. O sea, 187, dijimos que no. O sea, ¿dónde está? ¿Dónde está? O sea, 18, ¿cierto? 18 son los datos totales. ¿Por qué 18? Porque cumple con el perfil, como dijiste. O sea, ¿y cuál es el perfil? Que sea niño y que juegue tenis. O sea, que solamente tengo en cuenta el 18. O sea, que nuestros datos principales son 18, que es N, ¿sí? Mírenlo acá. Y R, que es 10, porque 10 es a quien quiero beneficiar, ¿sí? Entonces, 18, C, 10. O sea, 18 número de datos totales, C, 10 datos específicos a quien quiero beneficiar. Y se escribe así. Y da un valor de 43, pero ustedes dirán, ¿de dónde sale este valor? Pues lo hacemos, hay dos formas. Hacerlo manualmente, como ya lo dijimos en la ecuación, ¿cierto? ¿Y cómo es manualmente? ¿Cómo creen? ¿Qué hacemos manualmente? Aplicar la fórmula. ¿Se acuerdan de la fórmula? ¿Todos anotaron la fórmula? ¿O quieren que vayamos a la fórmula de nuevo? Era nuestra fórmula. Entonces apliquémosla. Entonces, ¿cuáles son los datos totales? Dijimos que 18, ¿verdad? 18. ¿Y qué significa 18? 18 factorial, no un simple 18, ¿verdad? O sea que va a ser 18 por 17, por 16, por 15, por 14, por 13, hasta llegar a 1, ¿verdad? Y este 18 lo divido en R. ¿Quién se acuerda de quién es R? ¿Nos indicaste que era el número a mostrar? O sea, el número de beneficiados, ¿cierto? En este caso 10. En este caso 10, perfecto. O sea que en este caso es 10. 10 factorial por N, que es 18, menos R, que es 10. Cierro paréntesis y lo pongo de manera factorial. Ustedes hacen su operación. Y pues bueno, por cuestiones de tiempo, ténganlo en cuenta. Hagan este análisis, desarrollen la operación. Háganla manualmente. ¿Y cuánto les debe dar? Les debe dar 43.758 o un valor cercano a este número. Cuando estén cuando estén en tiempo libre, como un ejercicio de tiempo libre, confirmen. Yo aquí lo hice y sí, me dio lo mismo. 4.343.700. Ah, sí, perdón, yo lo leí mal. 43.755 a mí me dio, haciéndolo de manera manual. ¿Listo? 55. Listo. Ok. Entonces, eso es manualmente. Pero ahora empleemos GeoGebra de una vez. ¿Listo? Entonces vamos a GeoGebra y tenemos en cuenta nuestro dato total y nuestro dato problema, nuestra muestra problema. ¿Listo? Entonces, vámonos a GeoGebra, todos. Y entramos aquí a GeoGebra y colocamos en este espacio, todos ubiquémonos en este espacio, ¿listo? De edición de la ecuación y coloco N, ¿listo? Que N son los datos totales. La letra C mayúscula y R de muestra. Automáticamente les está ya apareciendo una función, les aparece esto, ¿sí ven? Abro paréntesis como Excel y coloco mis datos totales, que son 18, ¿se acuerdan? Que son 18. Coma y el número R, que es 10. ¿Cuánto les dio? Enter. Miren que aparece automáticamente el valor. 43.758, ¿verdad? ¿Todos lo hicieron? Por favor, ¿me confirman que lo hicieron? Sí, pero es que no sé si es que lo hice mal o a mí me dio uno. Entonces, A ver, dale, a ver. Otra vez. A mí sí me dio una calculadora. ¿A ti se te dio? Listo. Sí, claro. Vamos con detalle. N minúscula, C mayúscula. ya me dio, discúlpame. Vale, Sí, ¿ya? sí, sí. Ah, Sí, sí. perfecto. Abrimos paréntesis, 18, 10.
Y ya sale el resultado, 43.758. ¿Ya todo les dio? Manito arriba, indicando que a todos les dio. Me dio. Eso, perfecto, me alegra muchísimo. ¿Sí, muchachos? GeoGebra nos facilita la respuesta. ¿Sí? Entonces lo importante es haberla entendido de manera manual, por eso nos demoramos un poquito en la manera manual aplicando la ecuación, pero eso se puede también resumir en GeoGebra. Ahora, quien tenga calculadora científica en app o en las que tenemos comúnmente, apliquen las teclas y les dé dar lo mismo. Entonces, por favor, alguien que tenga calculadora científica, así de las sencillitas, y apliquen lo que les enseñé para que confirmen que les dé dar el mismo valor. Si quiere yo le muestro cómo lo hice en el teléfono. Listo. A ver, adelante pues. Listo. Mucho gusto, Andrés. Aquí vivamos. Listo, Quiero ver. aquí. Muéstranos. Sí, señor. Ah, aquí está. ¿Siguen? Sigan el app que tiene Andrés Camilo, que les facilita también el trabajo con la calculadora. ¿Listo? Se apagó. Sí. Listo. Entonces ahí, muéstranos con detalle. ¿Dónde está la tecla de NIR, NSR? ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está? Ah, ya la vi. En el número 6, ¿sí? Todos ubicaron el número 5 y 6. Ahí arribita aparece el NSR y el NPR, ¿sí? Ustedes le aplican el Shift y esas dos y les facilita el cálculo de combinaciones o permutaciones, ¿sí? Que ahorita lo vamos a trabajar. ¿Listo? Muchas gracias, Andrés. ¿Listo? ¿Sí? Entonces ya todos Profe. tenemos... ¿Quién me está hablando? Perdón. Yo es que tengo una consulta, lo que pasa es que el ejercicio mío habla de jóvenes y en arriendo, ¿cierto? En total serían 101 personas, ¿sí? Sí. Y me dice que esperan beneficiar a 15 personas. Entonces ahí aplicaría lo mismo, pero yo la estoy haciendo en GeoGebra y me da un valor extremadamente grande. Uy, sí, Entonces, exacto. Ya vamos para allá. Uy, Dios, porque sí, tienen razón. Ahí nos asustamos porque he recibido varias preguntas de varios estudiantes. Profe, ¿será que está bien? Pues sí está bien, solo que el valor es gigante, gigante, gigante. No se preocupen. Claro. Excel y la calculadora a veces aparece error de lo grande que es. Entonces, no se preocupen que lo están haciendo bien. Si les da grande es porque lo están haciendo bien. ¿Listo? Entonces ya vamos con Bueno, ese profe, ejemplo. gracias. Listo. ¿Dónde fue el ejemplo? Ay, Dios. Se me olvidó. Bueno, me adelanto. Antes de seguir, yo también lo hice y también me asusté, como tú. Y acá se los comparto. Yo hice un cálculo en GeoGebra, ¿cierto? En donde coloqué 250 y 50. ¿Sí ven? Ya muchos están familiarizados con este ejercicio, no les voy a decir cuál es. Pero sí, miren el valor que dio. Gigantísimo, ¿sí ven? Entonces ustedes van a GeoGebra, si no les aparece completo, vayan a GeoGebra, por favor, y lo arrastran. Si se dan cuenta aquí en el panel de la fórmula, aparecen dos rayitas, ustedes lo pueden arrastrar, ¿sí? Hasta donde quieran, para poder observar el número completo. ¿Listo? Entonces yo hice eso, arrastré el valor y me dio lo que les estoy mostrando. ¿Todos ven mi pantalla? Miren este número tan grande. ¿Sí? Entonces se dan cuenta, es muchísimos ceros y estos. Entonces, ¿qué recomendación les hago a todos? Micrófonos, por favor. Entonces, ¿qué, muchachos? Entonces, si se dan cuenta, aparecen muchos números. Entonces, como les dije al principio, es de mucha paciencia. Entonces, yo lo que hice fue pegarlo en Paint, que puedo rayar fácilmente, y coloco de 3 en 3. Entonces, coloco 3 acá, 3 acá, y empiezo a contar ceros. Si se dan cuenta, es un poquito más demorado, pero me ayuda a confirmar si está bien o no. ¿Sí bien? Entonces empiezo a agruparlo. Bueno, 3, 3, 6, 9, 12, 15, 21. Aquí van 57 y luego aquí van 117 hasta llegar acá. ¿Y qué significa que haya llegado a este punto? Que puedo expresarlo en notación científica. ¿Listo? ¿Qué significa notación científica? Facilitar el exponente. ¿Qué significa eso? Que el resultado es 4,099, que son estos primeros valores,
por el número de ceros y cifras que conté después de la coma. En este caso conté 117. O sea que en este caso GeoGebra me dio un valor gigante que lo traducí a notación científica. Y esto significa que es 4.099 por 10 a la 117. Otros pueden decir por 10 a la 118. Listo, de pronto se fue un cerito de más. Pero no importa, igual se acerca al valor y es cuestión de contar cada posición del cero. ¿Listo? ¿Todos vamos bien? Pero eso en caso cuando el valor se sobrepasa. Cuando el valor sí es gigante. ¿Listo? Listo. Vamos con nuestro segundo ejemplo. Hallar la probabilidad de jugar fútbol sin que los deportistas hayan participado a nivel nacional. ¿Cierto? Entonces nos concentramos en los deportistas que no participaron a nivel nacional de fútbol. Entonces nos concentramos en esta zona. ¿Sí ven? Nos concentramos en el fútbol. Y nos concentramos en los que no participaron a nivel nacional. ¿Listo? Entonces, allá la probabilidad de eso. Entonces, ¿qué significa? Que nos concentramos solo en las personas de diferente edad que no participaron a nivel nacional y jugaron fútbol. Entonces, ¿cuánto les da? 21. Y 21 dividido el número total de datos, o sea, 187. Y eso les da un valor de 0,123, ¿verdad? Listo, ese es para el primer punto. Y ahora para el segundo punto. Leamos con detalle y analizamos todos. La Federación Colombiana de Fútbol quiere incentivar económicamente a deportistas de esta escuela que jueguen fútbol, pero no hayan participado a nivel nacional. La federación quiere beneficiar a 15 deportistas que cumplen con las condiciones dadas. Entonces, ¿de cuántas maneras se pueden elegir? Hacen lo mismo. ¿Cuál es el total de datos? 21, ¿verdad? Que son los que juegan fútbol, pero que no participan a nivel nacional. Entonces, por eso lo coloco como total de datos. C de combinación y 15. 15 es la muestra de datos específica, que es el beneficio que quiero dar a 15 deportistas, ¿verdad? Y hagan eso mismo en GeoGebra y por favor confirmen que les dé el valor que está acá. Manito arriba, todos los que lo hicieron y confirmando que les da lo mismo. Yo voy al chat. ¿Vamos bien? ¿Listo? Eso, Cristian Pardo, muchas gracias. Si te dio, excelente, muy bien. Gracias por confirmar. Listo. Ok, continuemos. Así, muchachos, se hacen los ejercicios cuando no importa el orden. ¿Listo? Entonces surgen todas las combinaciones. Entonces ahí te respondí tu pregunta. ¿Quién fue el que preguntó? ¿El del chance? Que se me olvidó. Se me olvidó. Yo, sí, señor. Ok, ¿sí es? Entonces ya utilizas esta técnica, Cristian, y me dices cuántas combinaciones hay. Y son muchísimas, ¿cierto? Dependiendo del total de datos. Ok, ahora vámonos con nuestra última técnica de conteo, que es la permutación. Y la permutación, muchachos, se define como un arreglo de elementos que ustedes pueden agrupar, ¿cierto? Para determinar el número de combinaciones posible. Y que en este caso sí importa el orden. En el anterior no importaba el orden, ¿verdad? En este caso sí importa. ¿Cuándo lo utilizamos? Por ejemplo, en las combinaciones de un candado. Nos importa saber el orden. Imagínense donde uno coloque con solo un número que falle el orden. No abre el candado, ¿verdad? Entonces tiene que seguir una secuencia, tiene que seguir un orden. En ese caso ya empleamos la permutación. ¿Listo? Y esta es la fórmula que tenemos. N de datos totales, P de permutación y R de datos específicos, de muestra de datos específico. Entonces, en este caso empleamos la fórmula N factorial dividido N menos R factorial. ¿Sí bien? Y las letras indican lo mismo. ¿Listo? Entonces, vámonos con los ejercicios. Uno fácil y otro difícil. Este fácil. ¿De cuántas formas
puede permutarse, o sea, agruparse, ¿listo? ¿De cuántas formas puede agruparse las 15 esferas de un juego de billar para los que les gusta jugar billar? Sin contar la bola blanca, claro. Si las vamos a agrupar de 3 en 3, o sea, yo quiero agrupar las bolas de billar de 3 en 3 con un orden específico, ¿sí? De 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, etcétera, ¿cierto? Entonces, para eso aplico esta fórmula. ¿Y a qué corresponde 15? 15 son los datos totales. ¿Sí? 15 son mis datos totales, porque son 15 bolas o 15 esferas de billar, ¿verdad? Listo. Y ahora esos 15 datos totales los divido en la resta entre 15 menos 3. ¿Quién es 15? Pues los datos totales. ¿Quién es 3? Que tengo que agruparlo de 3 en 3. O sea, mi muestra problema, mi muestra de datos específica, ¿verdad? Entonces hago la operación manual, como ya saben hacerla. 15 por 14, por 13, por 12, por 11, por 10, etcétera. Pero vamos a hacer algo aquí interesante que Paula nos habló al principio. Y es lo siguiente, miren pues, vamos a descomponerlo. Entonces 15 por 14 por 13 por 12 y podemos dejarlo como 12 factorial, ¿sí ven? Porque va a ser lo mismo, 12 por 11 por 10 por 9. Entonces en vez de colocar el resto de números, pues dejo 12 factorial, ¿sí ven? Y ahí ya lo descompuse. ¿Y abajo qué coloco? Abajo coloco 15 menos 3, 12, ¿cierto? Entonces, ¿qué es? 12 factorial. ¿Yo qué puedo hacer, muchachos? Simplificar lo que está arriba y lo que está abajo de manera similar, ¿cierto? Entonces, si simplifico 12 con 12 me da 1. Automáticamente, ya que tengo que hacer, multiplicar 15 por 14 por 13 y ahí me da el valor. ¿Listo? Eso fue lo que nos decía Paula. ¿Que yo puedo simplificar? Sí, cuando es lo mismo arriba y abajo. ¿Listo? Y así puedo facilitar el cálculo. Bueno, listo. Eso era un extra. Pero bueno, continuamos con el ejercicio. Entonces, la operación, la multiplicación les da en notación científica 1,307 por 10 a la 12. ¿Sí? Y ya eso se descompuso y lo divido con el 12 factorial y el resultado final les debe dar 2730. Ahora lo mismo hagan en GeoGebra, ¿sí? Pero ¿con qué diferencia? Que en vez de C le pongan P, ¿listo? Entonces hagan lo mismo, muchachos. ¿Qué significa lo mismo? Que 15 es su dato problema, su dato total, y 3 es su dato problema. Entonces coloquen en GeoGebra 15P mayúscula 3 y les debe dar un valor similar a 2730. Por favor, confirmen. ¿Yo como? ¿15 qué? 15 P de permutación y 3. Que se agrupan en 3. ¿Listo? Sí, claro, me va. Ok, perfecto. ¿Sí? Entonces ahí ya con GeoGebra también les está facilitando la técnica, ¿verdad? Listo. Ok. Y ya para terminar, muchachos, para no extendernos, ay Dios, nos extendimos esta vez, vamos con este problema similar al de la guía, teniendo en cuenta la tabla de contingencia. Allá la probabilidad, pues ya la saben, ¿cierto? Que es calcular la probabilidad de jugar baloncesto en dicha escuela. Entonces nos concentramos en los que juegan baloncesto, ¿cierto? Y nos concentramos en los que juegan baloncesto y en mi total de datos. Y es 59 dividido 187 les da un valor de 0.31. Eso quiere decir que 0.31 es la probabilidad de las personas que juegan baloncesto en todas las categorías de edad y que participan o no a nivel nacional. ¿Sí? Pero ahora vayámonos a la segunda pregunta, que es lo que nos interesa más. Si se requiere dinero para participar en campeonatos de baloncesto y una fundación que apoya el deporte quiere otorgar este beneficio, de acuerdo con la edad de los deportistas, de menor a mayor, fíjense, nos están dando un orden, ¿sí? De menor a mayor, ¿de cuántas maneras posibles
se pueden elegir estas personas si se quiere beneficiar a 20 deportistas. ¿Sí bien? Entonces ya nos complicaron un poquito a la situación, porque ya nos están diciendo que debe haber un orden. Entonces, ¿utilizó combinación? No, utilizó permutación, porque nos están especificando un orden. ¿Listo? Y ya, entonces hacemos lo mismo, aplicamos la fórmula. Pero antes de aplicar la fórmula, tenemos que reconocer los valores importantes. ¿Quiénes son? Los 20 deportistas que queremos apoyar y los datos totales de esos deportistas que juegan específicamente baloncesto. ¿Listo? Entonces lo mismo, 59P20, 59 datos totales, P20 de la muestra problema. Hago la operación en GeoGebra y les debe dar este valor gigante. Todos háganlo. Y confirmen que les dé este valor gigante, gigante, gigante. Profe, una consulta mientras los chicos terminan. Ejercicio que tú realizaste en el Paint, observo que lo hiciste también con permutación, ¿verdad? Es que el ejercicio lo solicitaba de orden. Sí, exacto. Excelente. Con Paint lo hice con permutación, mira. NPR. Vale. 150 y 50. Ujú. Una pregunta, en este tema del ejemplo que te comentaba sobre el chance con el signo, se hace directamente el número total, ¿sí? De Y probabilidades. después Ujú. el signo o lo tengo que hacer por aparte. Lo que pasa es que Yo creo hay que se hace chances, por... Sí, dime. sí, que pena, hay chances donde tú juegas solo las cuatro las cuatro cifras, ¿sí? Y esa sería una Un signito. combinación, entiendo. Ujú. Pero cuando ya va el signo a la parte derecha, pues creo Es que otra sí, combinación posible más, ¿cierto? O sea, sí, tienes que todos señora. esos números con esas combinaciones, con ese signo. Hay unos que tendrán signo, hay otros que no tendrán signo, ¿sí ves? O sea, que se multiplica mucho más la información de posibilidades utilizando o no el signo, ¿sí ves? Listo, acá Vale, Daisy entonces lo hago de manera o por sea, partes, ¿cierto? por partes, Con y sí, sí, sin entiendo. signo. Ujú. Ah, vale, vale. Tranquilo. Daisy me dice, tutora, perdón, entonces tengo el ejercicio de 175 de 20, debo digitar hasta llegar a 20 para poderlo eliminar con el 20. Sí, exactamente, sí, Daisy, puedes llegarlo hasta 20 y dejar a lo último 20 factorial y lo simplificas con el 20 factorial de abajo y multiplicas todos los números hasta que te dé el valor. O utilizas el método GeoGebra para los dos, si quieres hazlo de las dos maneras, ¿cierto? Yo sé que el primero es un poquito más complejo, pero compruébalo y te da lo mismo, ¿listo? O cercano. ¿Listo, Daisy? Listo. Ok. Entonces a todos les dio ese número grande, grande, grande de la presentación. Miren mi número grande. Bueno, ese es otro ejercicio. Entonces sigan el consejo que les di para poder visualizar mejor los decimales. Adelante, ¿quién me habló? ¿Alguien levantó la mano por ahí? ¿Quién fue? Que no alcance a ver. Fabio. Yo, profe, lo que pasa es que era para preguntarle si, pues veo la pregunta de la compañera que decía que si llegaba al 20 factorial para cancelarlo. Eso quiere decir entonces que al momento de entregar el trabajo final se debe de tener ese proceso realizado ahí, o sea, hecho todo así factorial, o sea, la El operación matemática procedimiento, como tal, pues yo les sugiero o que lo tengan como bastaría con anexo. el... Yo les sugiero que lo tengan como anexo para ustedes, pero que Ah, ya. coloquen la ecuación, porque si va a ser un número gigante, 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 ¿cierto? Entonces, mi Sí, consejo claro, es, bueno, y no solo eso, sino como tal, la operación como tal, sí sería ya también muy extensa, entonces muy como para extensa, ¿cierto? escribirla en No, el... coloquen los datos principales y los datos principales que puedan ser simplificados entre sí. Lo importante es cómo entender ustedes de dónde salió ese valor, ¿cierto? De dónde salió a Ok, nivel manual y a nivel muchas gracias. operacional con GeoGebra. Listo. Que Tutora, tengan claro el procedimiento. resultado, ¿te parece? Andrés Camilo, ¿qué pasó? Yo también creo el resultado. ¿No te ha dado el resultado? Sí, claro.
Sí, ya te dio. Ahí sí, digamos en eso, perdón. Me desfasé. Listo, entonces el consejo que les doy es, como dio un número tan grande, sepárenlo y conviértanlo en notación científica, ¿listo? Y cuando lo convierten en notación científica, ¿qué les debe dar? 6,79,88,97, 94, bla, 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 por 10 a la 33, ¿cierto? Pero recomendación, muchachos, cuando lo expresen en notación científica, no coloquen todos estos números. Por ahí coloquen 7,98 hasta acá. ¿Listo? 6,798, inclusive aproximándolo. Pueden aproximar el 6,8, ¿cierto? Entonces puedes decir 6,79 o directamente 6,8 por 10 a la 33. ¿Listo? Lo pueden aproximar con dos cifras significativas o tres, dependiendo de su exigencia y grado de exactitud, ¿listo? Pero no coloquen el resto de números en notación científica. Por eso mismo la notación científica les ayuda como a generalizar ese valor tan extenso y poder ser más fácil a nivel cuantificable, ¿listo? En vez de colocar todo este número, lo expresan sus resultados en notación científica. ¿Y cómo lo hacen? Contando ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ¿sí? Entonces es 6,7 por 10 a la 33, ¿sí? Qué pena las rayones, pero es para que se les facilite cómo expresarlo en notación científica, ¿listo? Y bueno, muchachos, este es el último ejemplo que les comparto empleando la técnica de permutación, enfatizando que siempre va a importar el orden. Bueno, y les dejo este ejercicio de práctica. Principio de permutación o combinación, dependiendo del problema. De un grupo de estudiantes se quiere seleccionar un comité de 3. ¿Listo? Por ejemplo, se quiere seleccionar un representante, un cabildante y un contralor, ¿cierto? En los colegios públicos lo eligen así. Y el representante tiene que tener 10 años, el cabildante tiene que tener 8 y el contralor tiene que tener 12 años, un ejemplo, ¿no? Nos están ya especificando órdenes, entonces ahí ya empleo la permutación. Pero si nos dicen, en cambio, estudiantes cualquiera, sin importar su edad o su desempeño académico, entonces ahí ya utilizo la combinación, ¿cierto? Entonces ya lo dejo al criterio de ustedes. Entonces, por favor, desarrollenlo de rapidez y me dicen cuánto les da y yo les confirmo si está bien o no. Bueno, y con eso finalizamos el CIPAS. Lo puse cortico para que les rinda. Cuéntenme sus respuestas en el chat. Vamos en el futuro. Listo. ¿Cuánto les dio si es de combinación o permutación? Tiene la llave. Micrófonos, por favor. Micrófonos. ¡Pare! Acá. Cierra la red. Ya, por favor. Hola. Micrófonos, por favor. Ya ni me doy cuenta, ya no sé dónde está. Ya me perdí. ¿Dónde está la videollamada? Ya no la veo. Dios. Listo. Ya. Voy a regresar a mí. Ya. Listo. Ok, ¿cuánto les dio, muchachos? 120 combinación. Perfecto. Esa es la respuesta. En combinación, entonces tengo 120. Tengo 120 posibilidades o maneras más bien de agrupar esos estudiantes para organizar el comité, sin importar el orden, sin importar demás. ¿Listo? Muy bien. ¿Y cómo sería de manera de permutación? ¿Cuánto les daría a nivel de permutación? 720. Perfecto. Así es. Esa es la respuesta. Combinación 120 y permutación 720. Muy bien.
Y muchachos, pues ya con esto finalizamos entonces el CIPAS, ¿listo? Así vayan entonces, descansen y apliquen estos conceptos ya con sus ejercicios. Recuerden, si les da número grande, no se me asusten. Más bien, conviértanlo a notación científica empleando estos métodos. Bueno. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Hasta mañana. Hasta mañana. Y me quedo aquí con Daisy. Gracias, profe. Con mucho gusto. Que estén muy bien. Feliz noche. Gracias por su atención. Qué pena, otra pregunta. La guía dice que las preguntas se traduzcan al lenguaje simbólico apropiado. Listo. Al que les dije, por ejemplo, P intersección de N, ¿cierto? P intersección de S, ¿cierto? P intersección N, dependiendo del contexto, es igual a 50 menos 80 factorial dividido 800. Un ejemplo, ¿no? Ese es el lenguaje simbólico. ¿Listo, Daisy? Listo. Ok. Bueno, con mucho gusto. Espero que me hayan entendido. Un abrazo gigante Profe, para todos. Una pregunta. discúlpame, qué pena. ¿Lenguaje simbólico? Una pregunta, pero ya es para mi análisis. Listo. Digamos en el ejemplo que tú nos colocabas de que si eran 10 estudiantes en grupos de 13, que nos daban 120 en combinación y permutación 720. ¿Eso lo puedo entender como la probabilidad que hay de ser La seleccionado? probabilidad ¿O como tal, no. Se interpreta como las maneras que tienes para combinar esos valores en esas condiciones específicas. ¿Listo? Profe, una pregunta. La combinación Vale. 120 se simboliza con el NCR, ¿sí o qué? NCR, sí, señor. NCR. Y la permutación 720 viene siendo NPR. Excelente, así es. NPR igual a 720. NPR se usan lo que es mayor, lo que es... En permutación, cuando dan la situación problema y especifican el orden. Bueno. Y la combinación es que... Cuando no importa el orden, cuando tú puedes hacer todas las combinaciones posibles sin importar la posición, el orden. Bueno. Ok, listo. Listo, ok. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Gracias por su atención. Vayan y descansen. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Que estén muy bien.